Edgar Álvarez es un animador, alguien que se dedica a algo muy particular, pues que es trabajar con muñecos en plastilina, que vive de la plastilina pues en todas las variaciones que existen, pues que he podido como descubrir, pues que tienen que ver con la animación, con las pedagogías, con las exposiciones, con las redes sociales, en fin, vivo de la plastilina. Crecí como en una familia pues donde estaba como todo muy ligado a lo manual. Entonces mi abuelo en especial pues trabajaba mucho arcilla, mi abuela pues hacía como parejas, entonces siempre estaba como las masas por ahí y pues terminé trabajando con plastilina. Yo pues estudié artes plásticas. Y pues me metí como con este tema, pues realmente más cuando descubrí la animación. O sea, cuando empecé como a hacer mis primeras animaciones y cuando dije, de esto tiene posibilidades a nivel profesional. Y fue muy interesante porque, pues, o sea, el campo estaba abierto a muchas cosas. Entonces empecé a hacer libros, empecé a hacer secciones para programas de televisión, para prensa. Cuando empecé, pues obviamente, digamos, uno siempre parte como de lo básico, como de las figuras básicas. Yo trabajaba muchos temas campesinos, o sea, siempre eran como esos temas que me guiaban pues, como a mi infancia y a mi familia. Y pues sí, creo que partiendo como de todas las vivencias personales, pues empecé como a meterle pues otras temáticas. Entonces en esto, por ejemplo, pues tuve la oportunidad de vivir 7 años en Estados Unidos. Allí pues trabajé mucho el tema de los habitantes de calle. Entonces hice un corto que se llama Los Invisibles, que fue premiado pues a nivel mundial. Donde pues eso, o sea, me contaba un poco las historias de las personas que vivían en la calle. Llego aquí a Colombia nuevamente y pues me impacta mucho pues todo este tema de los migrantes y los refugiados. Y así pues eso, o sea, como que pasan cosas en el país, en el mundo y voy como representándolas. Generalmente en esto pues siempre como que hay algo que es clave y como que hay cosas que me impactan a uno, hay cosas que no. Entonces pues es para mí siempre como que todas esas vivencias, todas esas cosas que tocan a uno tan fuerte, pues siempre han sido como un material de trabajo. Entonces, digamos, en esto pues he trabajado con muchos temas que tienen que ver con la violencia en Colombia, con la historia pues, de nuestro país, y esto pues generalmente lo llevo tanto a las imágenes como a la animación. Entonces así siempre pues voy mezclando como diferentes temáticas y así. Cuando llega la gente y ve una imagen y se siente identificada y se pone a llorar, pues es triste, o sea, es fuerte pues que uno llegue a conmover a las personas como a ese nivel. Entonces es complejo, o sea, es una cosa compleja de analizar, pero pues lo interesante es que toque a la gente, que eso es muy importante. Y en especial yo creo que lo más importante es como esa empatía que se genera, o sea, y que se genera pues para el público en general. Para mí, por ejemplo, que es muy clave, es que los niños hablen con sus papás sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre cómo tratar a las personas, sobre un poco ese detrás de cámaras que hay de ese migrante que pueden ver cualquier día, y pues resulta que detrás de todo eso pues hay todas unas experiencias, todas unas tristezas, y entonces es importante hablar. Que uno como que dice, uy, pues son muñecos en plastilina, pero resulta que lo que pueden transmitir para muchas personas pues puede ser eso, o sea, mucha tristeza por un lado, remordimientos a veces por cómo uno ha tratado a otra persona pues que ha estado en condición de migración o de refugio. Entonces en esto hay de todo, y para mí es curioso porque yo he pasado como por todas. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba en un programa que era también caeras y hacía mis plastichistes, entonces era chistoso porque era otra cosa absolutamente distinta y que mucha gente se acuerda por eso. O sea, hacía muchas cosas para televisión infantil. Entonces eso, o sea, siempre ha sido como muy interesante pues ver cómo uno puede llegar a un público masivo desde muchas perspectivas y hacerle sentir muchas cosas. Particularmente estamos haciendo un cortometraje que se llama Daniel Junior de Barro,
que tiene que ver pues con todo el tema del paso del Darién, y pues tantas personas de muchísimos países. Entonces pues, o sea, a mí algo que me gusta muchísimo pues hacer trabajo de campo. Entonces pues generalmente pues voy a los sitios, hablo con la gente, nos hago en plastilina y pues conocer todas esas experiencias pues que vive la gente y por las que salen de sus países. Pues es muy duro, pero igual, o sea, poder transmitir eso a través de la animación pues es bien interesante. Pues, nací como en una familia muy especial, pues que fue una familia pues desplazada. Entonces pues crecí como con todas esas historias pues relacionadas con la violencia en Colombia. Tengo pues también una familia donde hay pues personas que piensan de una forma, de otra, y eso pues también pues, es importante, pues que igual uno de mis objetivos siempre y todo el trabajo pues tiene que ver con el diálogo. Entonces en esto nosotros por ejemplo tenemos una campaña que es tomarse un tinto con el que piensa distinto, que es justamente eso, es como invitar a las personas a dialogar y a vencer prejuicios. Porque es que en esto yo creo que es algo que genera como muchísimos problemas a nivel mundial y que ver con los prejuicios. Entonces, cuando uno tiene esa oportunidad pues, de hablar con el otro, que por ejemplo eso es lo que pasa muchas veces en las redes sociales también, que la gente pues interpreta o insulta, pero pues ya cuando tiene el otro de frente pues, la cosa cambia. Entonces yo creo que pues ahí es donde el diálogo personal en particular pues es tan importante, y entonces uno a través de eso pues puede contribuir muchísimo. Esta exposición de refugiados y migrantes en América pues, ha sido súper interesante como todo el proceso, porque llevamos más o menos 10 años donde pues, yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos países, o sea, de conocer un poco también a nivel personal, o sea, como inmigrante, lo que es estar en Estados Unidos. Pues digamos aquí se pueden apreciar fotos que son hechas en Centroamérica, en países como México, Guatemala, El Salvador. Y digamos cuando yo llegué aquí a Colombia, algo que pues que me impactó muchísimo fue ver como todas estas familias venezolanas en las carreteras colombianas. Entonces pues empecé como a plasmar un poco pues como todas esas historias, a hablar con la gente, y fue muy interesante por el impacto que tenían las imágenes a nivel viral y por la empatía pues que generaba. Entonces pues ahí empezamos como a recolectar y a recolectar imágenes. Y pues se planteó cómo hacer una exposición. O sea, yo creo que algo que fue fundamental fue el hecho de que empezáramos a hacer el corto animado del Darién, porque justamente necesitamos hacer mucha investigación pues, para el resultado final. Y pues eso, y había pues un trabajo previo pues en Centroamérica y aquí pues con todo lo que era la migración venezolana. Entonces básicamente las tres partes son las claves dentro de la exposición. Armamos el proyecto, se lo propusimos a ACNUR, pues que estuvo ahí el patrocinador de toda de la exposición como tal, y fue muy interesante porque la primera exposición que hicimos como tal, que fue en Bogotá, en el Centro Cultural García Márquez, tuvimos más de 10,000 personas, y era increíble porque ver como los públicos tan variados, porque pues, la plastilina tiene que ver con niños, pero a la vez pues estamos trabajando fotografía, entonces muchísimos artistas llegaban a nuestra exposición, pedagogos, o sea, los profesores pues eran súper interesados. Entonces fue muy interesante porque además muchos profesores hicieron réplicas de la exposición y partieron como de las imágenes para crear muchos ejercicios con sus alumnos. Entonces llevaban los que eran de politología, de periodismo, de muchas áreas, y así pues nos dimos cuenta pues que teníamos un campo muy grande. Hay una familia pues retratada pues con varias imágenes, con varias fotografías, y en el que era un tal que pues cuando la conocí en una de las carreteras pues me impactó mucho porque era un grupo liderado por niños. Y pues eso, o sea, me fui a los ellos, a entrevistarlos y pues un poco contarles pues lo que estaba haciendo. Hicimos el seguimiento, o sea, nos volvimos a encontrar varios años después. Nos hicieron una nota en CNN donde pues se mostraba como todo el trabajo en plastilina como tal, y pues todo lo que había pasado con ellos, pues que estaban pues, justamente viviendo en Bogotá.
Pues ahí seguimos en contacto. Pues ha sido como ver como ese proceso de adaptación que es tan complicado. O sea, el hecho, por ejemplo, de tener un primer amigo para un migrante es súper importante. O sea, cuando uno que empieza a crear como esos lazos de amistad, de afecto, pues eso es importantísimo. Y algo que para uno también ha sido interesante es como conocer un poco el antes y el después con mucha gente que conocí, pues que en su conta se andarían. Entonces antes, pues cuando estaba con una cantidad de expectativas de llegar a Estados Unidos y pues cumplir su sueño americano, ¿no? Y después pues un poco llegar pues a trabajar muchísimo, pero por otro lado pues lo duro que es la soledad en Estados Unidos como tal, ese cambio de espacio, de mentalidad, pues de donde es, o sea, donde la gente si no está bien preparada, pues sí, da buenísimo. Entonces, pues a veces eso, o sea, esas ganas de devolverse, pero también como la pena de devolverse, porque para mucha gente no se devuelve porque les da simplemente pena, pues es fuerte, partiendo de esta exposición, pues que tiene que ver con refugiados y migrantes. Se creó pues como otro proyecto, pues que fue iniciativa de ACNUR como tal, que tiene que ver con el desplazamiento. Entonces, pues con todo esto estamos armando como una gran macro exposición que se llama Forzados a Huir, donde trabajamos pues justamente eso, todo tiene que ver con desplazamiento, con migración, con refugio. Entonces, pues ahí como que cada vez va creciendo más el tema y eso pues es importante. Algo que es interesante, este año hemos tenido más de 80,000 personas que han venido pues, a las diferentes exposiciones. Entonces, pues eso lograr con una exposición, pues es un resultado muy bueno. Y vamos a ver, o sea, obviamente hay países, pues, o sea, este tema es tan complejo y tan amplio y tan actual que lo que pasa con el cambio climático, que lo que pasa con las guerras, pues siempre lo que está generando es migración, inmigración. Entonces, pues es donde igual es, o sea, podemos estar en Ucrania, como podemos estar en Estados Unidos, como podemos estar en el Mediterráneo, porque todo se está ocurriendo y pues es lo que estamos trabajando. Bueno, ante todo, invitarlos aquí en el Centro de Formación de la Cooperación Española, es decir, aquí en Cartagena. Vamos a estar pues, desde el 20 de noviembre hasta el 12 de enero. Entonces, igual pueden venir de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Pues igual el horario pues está hasta las 7 de la noche y bueno, pues aquí los esperamos. Vamos a tener pues otro tipo de actividades, vamos a tener talleres también. Entonces pues van a haber guías y pues importante que vengan, que comenten y inviten a otras personas.